Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Espero se encuentren muy bien junto a su familia. Y sin nada más que decir, comencemos con la clase de hoy. Hoy, por fin, comenzamos con una nueva unidad llamada Fuerza y Movimiento, ¿ya? Esta unidad está perteneciente al eje de Física, ¿ya? Vamos a comenzar ahora con Física. Bien. El objetivo de la clase es reconocer y registrar aprendizajes previos, ¿cierto?, sobre la fuerza y sus efectos, ¿ya? Y este objetivo, o esta clase, está integrada dentro del objetivo de aprendizaje número 7, que dice planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. Bien, nosotros vamos a comenzar en esta clase con las definiciones, las características y los efectos que producen las fuerzas, ¿ya? Pero para hablar de eso, les planteo esta siguiente imagen que también está en su texto. Dice, ¿qué fuerzas reconocen? En esta situación yo puedo observar diferentes tipos de fuerzas o de interacciones entre las fuerzas. Por ejemplo, el roce que existe entre los pies y el suelo, o entre la pelota y la mano, el peso de los cuerpos, la fuerza aplicada, por ejemplo, al empujar la pelota, la fuerza necesaria para saltar, entre otras muchas, ¿ya? Bien, entonces, si me doy cuenta, las fuerzas están presentes en una infinidad de situaciones cotidianas, como por ejemplo acá vemos a estos niños jugando, ¿ya? Pero, ¿qué es la fuerza? La fuerza, no como Star Wars, ni nada por el estilo, es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, en una dirección y sentido determinado, ¿ya? Por ejemplo, por el simplemente hecho de estar de pie en un lugar X, o sentado incluso sin movimiento, ya se están aplicando fuerzas. No necesariamente tiene que ver, por ejemplo, con que yo choque con algo, o con que yo mueva algo, o con que yo toque algo, ¿ya? Las fuerzas están presentes en todas partes. Por lo tanto, hay algunas que yo no las puedo, ni siquiera las puedo ver, ¿ya? De hecho, la mayoría de las fuerzas no se ven, pero lo que quiero llegar con respecto a eso es que las fuerzas están presentes en todas partes, ¿ya? Y en cada una de las cosas que hacemos e incluso no hacemos. Bien, entonces, las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan, ¿ya? Y desaparecen cuando estos dejan de interactuar, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza no se guarda ni se acumula. Por lo tanto, son interacciones entre dos o más cuerpos, ¿cierto? Y generalmente las reconocemos por los efectos que producen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que muestro acá, cuando yo, por ejemplo, estoy jugando básquetbol, o estoy jugando la pelota, ¿cierto? O estoy saltando, o estoy corriendo. Allí están presentes, ¿cierto?, diferentes efectos, ¿cierto?, de la fuerza. Acá les planteo otro, ¿cierto? El agua que cae de una cascada. Esta agua está siendo o permite caer gracias al efecto que producen las fuerzas sobre ella. Cuando se lanza una bola, ¿cierto?, para derribar, ¿cierto?, los palitroques en el bowling. En el imán que atrae los clips, por ejemplo. Y, ¿cierto?, la pelota que llega al arco, ¿cierto?, que fue pateada por un jugador, ¿cierto? Yo le generé o le provoqué una fuerza, ¿cierto?, para que pudiese aumentar su velocidad en este caso, o su movimiento, y llegar hasta el arco. Si nos damos cuenta, hay algunas fuerzas que se producen por contacto, ¿ya? Por ejemplo, acá cuando va derribando los palitroques, y otras a distancia, porque por ejemplo el imán no tiene que acercarse del todo para poder atraer los clips. Obviamente después que los atrae y los pega a su cuerpo, se genera cierto otro tipo de fuerza, en este caso por contacto, que ya vamos a hablar más adelante. Acá vemos otro tipo de fuerza. Por ejemplo, en este caso el paracaidista, en él sí se ejercen fuerzas, aunque uno no lo crea. Para que él pueda descender o para que se pueda mantener en el aire, hay fuerzas que van actuando. Que yo mueva algo, también hay una fuerza aplicada ahí. Cuando yo golpeo, por ejemplo, en el pool, ¿cierto?, esta pelotita,
esta va a golpear esta y se va a generar un movimiento. Y por lo tanto, al tocarse ya va a haber una interacción, por lo tanto va a haber una fuerza. ¿Ya? Las fuerzas se pueden reconocer por los efectos que producen en los cuerpos, como les comentaba. ¿Ya? Hay distintos tipos de fuerzas, ¿cierto?, que se generan dependiendo de la interacción que estos cuerpos presentan. Y los efectos, ¿cierto?, son diversos y dependen de varios factores. Por ejemplo, los cuerpos que interactúan, los tipos de cuerpos que interactúan, la magnitud, es decir, la cantidad de fuerza que se les aplica, en la dirección incluso que yo voy a aplicar la fuerza o algo va a aplicar la fuerza. E incluso en el sentido, que ya en la próxima clase vamos a hablar de qué es esto de la magnitud, dirección y fuerza. Perdón, dirección y sentido. ¿Ya? Vemos algunos ejemplos. Acá tengo, ¿cierto?, que los efectos en la fuerza puede ser, por ejemplo, mediante una deformación, es decir, un cambio en el objeto. Y estos cambios pueden ser permanentes o momentáneos. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo les planteé, ¿cierto?, diferentes elementos, ¿cierto?, que luego de haber sido aplicada una fuerza, esta fuerza, ¿cierto?, permitió que se deformaran los objetos y por lo tanto cambiaran su forma. Hay otro tipo de deformación que es momentánea o que no es... esta deformación no es para siempre. Por ejemplo, una liga. Cuando yo estiro la liga, ¿cierto?, esta liga que sirve, por ejemplo, para amarrar cosas o incluso como el cole, ¿cierto?, para amarrar el pelo. Si yo lo estiro, ¿cierto?, estoy aplicando una fuerza y estoy provocando un efecto, en este caso, de deformación. Pero este cambio va a ser momentáneo, porque luego de haber estirado el elástico, por ejemplo, o el cole, va a recuperar su forma si yo le dejo de aplicar esa fuerza. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Hay diferentes tipos de cambios o de deformaciones. Pueden ser deformaciones permanentes o deformaciones momentáneas. Permanentes cuando el objeto, luego de haber sido aplicada la fuerza, no recupera su forma original. Y momentáneo cuando luego de aplicar la fuerza sí recupera su forma original. Por ejemplo, un resorte también. Ese es un ejemplo de cambio momentáneo o de deformación momentánea o de deformación no permanente. ¿Ya? Llámese como sea. ¿Ya? Porque luego de haber sido estirado, generalmente los resortes vuelven a su estado normal, a menos que la fuerza que yo estoy aplicando sea muy, muy, muy grande, y eso va a generar, ¿cierto?, que el resorte quizás incluso quede más estirado de que lo que estaba anteriormente. Otro tipo de efecto en que producen las fuerzas, ¿cierto?, es los cambios o los movimientos en sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo muevo en este caso, por ejemplo, que se ve ahí, estoy moviendo una caja en algunos palitos para poder cambiarlo de posición, ¿ya? Pero también yo puedo cambiar su trayectoria. Por ejemplo, puedo moverlo hacia adelante, ¿cierto?, hacia el lado derecho o izquierdo, dependiendo el caso, o incluso retrocederlo, ¿cierto? En el libro, en su texto, me parece mucho que parece un auto andando de juguete, ¿cierto? Al empujar, ¿cierto?, el auto en una dirección determinada, este se va a mover, ¿cierto? Pero si yo aplico la fuerza cuando se está moviendo en otra dirección, en otro sentido, el auto incluso puede, por ejemplo, cambiar su dirección, ¿cierto? Va a cambiar su trayectoria por la cual estaba avanzando, ¿ya? Por ejemplo, si avanza en línea recta hacia la derecha, ¿cierto?, y yo aplico la fuerza mientras va avanzando, aplico una fuerza para cambiar su movimiento, este va a cambiar su trayectoria. Por ejemplo, puede, en vez de ir a la derecha, puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde yo aplique la fuerza, para modificar su trayectoria. ¿Ya? También, dentro de lo mismo, piénsenlo en lo mismo. Ese auto que va andando, si yo quiero, puedo aumentarle la fuerza. ¿Ya? Puedo aumentar su rapidez. ¿Cómo, cierto? Empujándolo mucho más. ¿Ya? Ahora, incluso yo puedo provocar otro efecto, que es disminuir su velocidad. Es decir, en dirección contraria a su movimiento, se mueve a la derecha, yo aplico la fuerza en contra, ¿cierto? Y puedo provocar que este autito se detenga.
o disminuye su velocidad. Quizás no se detenga del todo, pero se disminuye. Piensen, por ejemplo, en los frenos de los autos, ¿cierto? Los frenos están aplicando, ¿cierto?, en un sentido contrario para que el auto se detenga, ¿ya? Es decir, en dirección contraria al movimiento. Si piensen que el movimiento es hacia adelante, lo contrario sería hacia atrás. Por lo tanto, los frenos se aplican en dirección contraria al movimiento. Y eso es otro tipo de efecto que se produce mediante las fuerzas. Entonces, recapitulemos. Los efectos de la fuerza dependen de varios factores que ya vamos a conversar de eso más adelante. Y estos efectos pueden ser cambios permanentes, ¿cierto? O cambios momentáneos. Cambios permanentes cuando, al aplicar la fuerza, el objeto no recupera su forma. Cambio momentáneo, cuando yo aplico la fuerza y dejo de aplicarla, el objeto recupera su forma. Cambio en la trayectoria de un objeto en movimiento, ¿ya? Cuando se mueve para un lado que estoy y le apliqué una fuerza contraria para que se mueva en otra dirección. Cambios en la rapidez del movimiento, perdón, en la rapidez del objeto en movimiento, es decir, a acelerar o aumentar la rapidez o disminuirla o simplemente que se detenga, ¿ya? Entonces, la fuerza, ¿cierto?, es un efecto que se produce o se manifiesta cuando dos o más objetos interactúan, ¿ya? Y nosotros podemos reconocer estos efectos cuando estos objetos interactúan. Y estos efectos, ¿cierto?, se ven evidenciados en distintas formas. Cambios momentáneos, cambios permanentes, cambio en la trayectoria del movimiento y cambio en la rapidez del movimiento, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, escríbanme al correo o de la forma que estimen conveniente y yo trataré de resolvérselas de la mejor forma. Espero que estén muy bien, sigan cuidándose y me despido de ustedes. Cuídense mucho, un abrazo.